Estamos de vuelta con giro a la derecha y como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando, bueno, con un venezolano que está haciendo cosas grandes en Europa, ¿no? Mientras en Venezuela están haciendo farsas y cuestiones sin sentido, hay gente que sí está trabajando en serio. Y bueno, me refiero por supuesto a Jorge Raizati, él es director de Alumni for Liberty. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Gracias, Esteban. Gracias y gracias por los buenos comentarios también. Honor a quien honor merece, ¿no? Bueno, Jorge, fíjate que, digamos, la Europa, ¿no? Como continente, porque ellos operan de esta manera, han estado como que tratando de regular ciertos mercados, en este caso el mercado específico de las criptomonedas, y tú has alzado la voz, ¿no? En contra de esto. Y ya después quiero que me hables de los motivos, ¿no? Que te impulsaron a ti a tomar esta iniciativa. Pero, ¿qué era lo que tenía, digamos, Europa en discusión o qué era lo que tenía sobre el plato que tú dijiste, bueno, esto está como que preocupante y tengo que hacer algo al respecto? Sí, bueno, básicamente lo que ocurre es que el mundo desarrollado, y Europa en particular, tiene una serie de regulaciones financieras que al principio fueron bien intencionadas, porque eran para prevenir el blanqueamiento de capitales, era para prevenir el financiamiento del terrorismo y todo este tipo de cosas. El problema es que nos empezamos a dar cuenta como los regímenes autoritarios empezaron a explotar. Empezaron a utilizar a todas estas leyes era para atacar a activistas y disidentes. Empezaron a llegar casos, empezaron a llegar testimonios y así como tú dijiste hace rato, yo siento que estamos en un momento en el cual no se puede solo hablar de los temas, sino tenemos que tener iniciativa y tenemos que buscar cambiar las cosas. Entonces, básicamente, de nuevo, empecé a estudiar este tema. Lo que está ocurriendo es que a través de estas leyes financieras, los regímenes autoritarios crean alertas diciendo que estos activistas lavan dinero, o son terroristas o todo este tipo de cosas. Y lo que ocurre es que los activistas terminan perdiendo sus cuentas de banco, acceso a crédito, todo tipo de acceso financiero en sus nuevos países, ya sea en Bruselas, en Bélgica, ya sea en España, ya sea en Reino Unido. Esto es un tema grave, esto es un tema de que no se habla lo suficiente. Entonces empecé a hablar con abogados, empecé a hablar con lobistas, empecé a hablar con personas involucradas en este aspecto y así fuimos avanzando. De estos, digamos, de estas naciones a las cuales te puedes referir, y bueno, déjenme colocar un ejemplo, por si acaso no quedó bien claro. Imagínense que yo soy Esteban Hernández, ¿no? Bueno, evidentemente lo soy. Activista venezolano. Y viene el régimen de Nicolás Maduro y dice, Esteban Hernández es un terrorista, es un narcotraficante, y se lo dice a Estados Unidos, que es donde yo vivo. Y Estados Unidos le da credibilidad a Nicolás Maduro. Bueno, me congelan las cuentas, lo que dice Jorge, me quitan el crédito, no tengo con qué sostenerme, o sea, dejan a una persona sin dinero. Entonces, eso es básicamente Sí, lo que están haciendo, ¿no? sí, exacto. Y va más allá de eso porque hay mecanismos creados, mecanismos de la misma banca. Entonces, por ejemplo, un régimen autoritario que controle un banco puede directamente emitir a otro banco la alerta. Y ya no es ni siquiera algo arbitrario, porque ya de hecho es como una inteligencia artificial que Claro, automáticamente si entras con una zona como gris, ¿no? De personas con alta probabilidad de estos delitos, de una vez te quitan la cuenta de banco porque los incentivos del banco son muy claros. El banco no va a tomarse la tarea de revisar caso por caso. Lo que pasa es que hay muchos regímenes que son autoritarios, pero no tienen la mala reputación de Venezuela. Por exacto. ejemplo, Polonia, por ejemplo, Turquía, Hungría. Polonia son países que son dentro de la Unión Europea, pero que son cada vez más autoritarios. Bueno, hasta el fin de semana pasado, que ganó la oposición. Pero en todo caso, estos regímenes, como no son tan autoritarios, no tienen tan mala reputación, bueno, es aún más difícil para los opositores operar. Y de hecho, bueno, esa va a ser mi próxima pregunta. ¿Qué países? Porque evidentemente Venezuela no, ya no entra, ya lo que diga Maduro no le prestan atención, pero bueno, países como Turquía, como Hungría, que con todo y que quizás en algunos casos puede haber afinidad ideológica, me parece una falta de respeto que se utilicen este tipo de cuestiones para perseguir, ¿no? a disidentes, al menos que en serio sean criminales, pero parece que no es el caso. Claro, y otra cosa es que se utilizan países, existe una cooperación. Entonces, por ejemplo, países tan muy radicales utilizan a países menos radicales para emitir las alertas. Claro, Entonces, por ejemplo, Venezuela tal vez no le emita, pero puede hablar con los turcos para que o lo con hagan. Colombia, que está Eh, Petro. es verdad, tienes toda la razón, exacto. Con Colombia que está Petro y Entonces, también Colombia está desacreditada, claro. claro, entonces es muy preocupante y si quieres también podemos hablar de todo el tema de ONGs particularmente, porque también hay otro tema parecido quieren trasladar este tipo de regulaciones a ONGs que utilizan Bitcoin, por ejemplo.
Entonces, Pero sí, profundizan eso, o sea, ¿qué tienen que ver acá las ONGs? claro, a ver, ¿qué es lo que pasa? Todas estas leyes que son anti-blanqueamiento de capitales, todo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora todas estas regulaciones quieren ser trasladadas al tema Bitcoin. Hay un problema inmenso en esto. ¿Cuál? ONGs, muchísimas ONGs, que operan en contextos autoritarios, obviamente no pueden utilizar la banca tradicional. Es decir, una ONG o una organización activista que opere en Uganda o que opere en Irán, obviamente no va a poder utilizar sus cuentas de banco. Entonces, todas estas ONG utilizan Bitcoin, básicamente. Y ONGs de países desarrollados mandan dinero a través de Bitcoin a estos países. Las regulaciones que quieren introducir la Unión Europea y una organización internacional que se llama el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, o FATF en inglés. Básicamente lo que quieren es entonces regular esto a tal punto en el cual nadie puede operar a través de Bitcoin. Si esto ocurre, de manera indirecta van a estar sofocando a los activistas de derechos humanos, porque básicamente les están eliminando su derecho a acceso financiero. Porque si no pueden operar vía Bitcoin y ya no pueden operar vía la banca tradicional, básicamente entonces no van a tener manera. Y esto de nuevo, ¿por qué me interesó tanto este tema? Porque yo lo que me doy cuenta es la habilidad que tienen los regímenes autoritarios para utilizar y deformar y corromper instrumentos tradicionales, como por ejemplo la banca. ¿Y cuál es el problema? Que del otro lado, nosotros los activistas, siempre la gente se queda en hablar las cosas, en decir las cosas. Pero no, nosotros tenemos que meternos en este terreno y luchar dentro del mismo terreno para que se pasen las reformas financieras o en este caso o legales para que esto no siga ocurriendo. Claro. Ahora, fíjate algo, Jorge, ¿no? Porque evidentemente tú lo has llevado a la acción, como dijiste, y te has reunido con mucha gente. Llevaste esto y de hecho testificaste incluso ante la Comisión Europea, ¿no? Para la contraparte de esta historia. Yo quiero que justamente compartas con nosotros acá qué argumentos utilizaste y después hablamos un poco del apoyo que ya has conseguido, bueno, con los políticos o con los líderes de Europa y vamos a ver qué pasos siguen, ¿no? Después, pero ¿qué argumentos utilizaste ante esta gente? Sí, exactamente. Básicamente, exacto. Yo les estuve comentando. Ante todo, no solamente di mi testimonio. Yo lo que hice fue buscar a muchos miembros de nuestra organización y que ellos me dieran su testimonio. Entonces conseguí más de 60 personas en más de 35 países que me dijeron que habían sido víctimas de abuso del sector financiero por regímenes autoritarios. Es decir, que le habían cerrado cuentas o que les habían puesto las cuentas en público. Comenté como, por ejemplo, hay personas que, un ejemplo, Hungría mandó una alerta a un país de la Unión Europea, a otro país de la Unión Europea, y otro país de la Unión Europea le brindó a detalle las cuentas de banco a este activista. Wow. Es decir, eso compromete hasta tu seguridad personal porque saben a qué hora vas a Starbucks, porque saben es un problema. Entonces, básicamente, ok, lo que hicimos primero fue, hace 2 o 3 semanas, me invitaron a Bonn, a Alemania, para unas reuniones que estaba haciendo la Unión Europea, en la Comisión Europea, algo que se llama el EU Global Facility para Anti-Money Laundering and Control of Financing of Terrorism. Y básicamente le estuve comentando. ¿Cuáles son los argumentos? Los argumentos son parecidos a los que te comenté. Primero, tenemos que garantizar el derecho al acceso financiero de todos los ciudadanos, incluidos de los activistas. ¿Por qué? Bien, entonces les explico lo que está ocurriendo. Segundo, cualquier regulación que venga sobre el tema Bitcoin, que va a venir, de hecho, viene algo que se llama la recomendación 16 del GAFI, solamente en temas de cryptocurrency. Tiene que tener esto en consideración. Y como te digo, todos los mismos argumentos que te dije antes son los argumentos que yo les estuve comentando a la gente de la Comisión Europea, de la Unión Europea, y básicamente mostrándoles todos los testimonios, persona por persona. Mira, tenemos a alguien de Venezuela, tenemos a alguien de Hungría, tenemos a alguien del Middle East, y uno por uno fuimos comentando. Y bueno, sumado a tu testimonio, ¿qué es lo que tú estás presentando? Tú les estás presentando que una alternativa de ley, les estás... Sí. Ok, coméntanos eso. Exactamente. Aquí, de hecho, tengo acá la resolución. Lástima que no se ve muy bien, ¿no? No se va a ver. Resolución aprobada
por el Council of Europe ya la semana pasada. Necesitábamos que más de 20 parlamentarios nos aprobaran la causa y conseguimos más de 20, 3 más para la ñapa, ¿no? Exacto, para estar seguro. Entonces, básicamente, ok, ¿qué dice nuestra moción de resolución? Nuestra moción de resolución dice que primero hay que definir de forma concreta qué es represión transnacional financiera. Segundo, hay que explicar cómo está ocurriendo eso. Tercero, hay que crear instrumentos específicos para que las personas que sean víctimas de este tipo de abuso de derechos humanos puedan defenderse. Y cuarto, que de nuevo, regulaciones que vengan con respecto a Bitcoin tienen que tomar esto en consideración específicamente para proteger la seguridad y la privacidad de personas que estén operando con Bitcoin con relación de derechos humanos. Tuvimos reuniones en lo que se llama la plenaria del Council of Europe con delegaciones de todos los Estados miembros, de casi todos los Estados miembros, y conseguimos apoyo de muchísimos países y muchos grupos políticos. Una de las cosas que yo tenía como objetivo no era solamente tener 20 parlamentarios que nos firmaran esto, sino que fueran de diferentes grupos políticos, desde conservadores, liberales, socialistas, así también como de muchos países, desde países como Italia, como España, como Reino Unido, hasta Mónaco nos firmó uno. Entonces, básicamente ese es el trabajo que venimos haciendo, y quiero decir que no es solamente un trabajo mío, sino también hay un par de personas también involucradas fuertemente en esto. Hay más personas en privado también que están trabajando en esto, porque es algo delicado, entonces no muchos quieren hablar sobre esto. De hecho, tú me estás quitando las preguntas, y ojo que yo no le paso preguntas a nadie, porque te iba a preguntar quién te está apoyando si lo estabas haciendo solo, pero ¿hay alguna persona que sí pueda mencionar, que esté, u organización que pueda mencionar que estén abiertos a esto, o lo mantenemos en el anonimato? Hay que mantener el anonimato. Lo que sí se puede ver y públicamente son los 23 parlamentarios que nos apoyaron en este caso. Excelente. Fíjate que acabas de mencionar algo que me llama mucho la atención, porque sobre todo en este mundo tan polarizado, y te lo dice alguien que le gusta la polarización, ¿no? Sí. Estás llevando a cabo una iniciativa que tú mismo acabas de decir fue apoyada por liberales, por conservadores y por socialistas de distintos países. Sí. ¿Cómo logras esto? ¿Qué argumentos o qué cuestiones tuviste que utilizar con cada uno de ellos? Que me imagino que te reuniste de manera individual, ¿no? Con cada uno de ellos. Sí. Para que un conservador te diga, me parece bien, y hasta un socialista también te diga, me parece bien. En verdad es interesante, ¿no? Porque ya ahí estás hablando de, básicamente, las cuestiones diplomáticas, cómo se tienen que manejar. Claro. Porque lo que tú dices, no es lo mismo cuando me reúno con los socialdemócratas de Suecia, por ejemplo, la delegación de socialdemócratas, cuando me reúno con personas más conservadoras. A ver, o hasta me reúno con los socialistas griegos. Hay varios miembros del Parlamento. Hubo un ex primer ministro griego que me dijo que le interesaba mucho este tema, socialista. Ok, pero ¿qué es lo que ocurre? Mientras haya socialistas, lo que sea, pero crean en los derechos humanos, entienden la gravedad de este problema. Es interesante porque muchos gobiernos también entienden cómo estas regulaciones pueden ser utilizadas como para amedrentar o como vías de chantaje. Entonces, básicamente, es reunirse con todo el mundo, es explicar lo que nosotros estamos proponiendo, y obviamente hay gente que no se puede dialogar, hay gente que no te va a dialogar. No me reuní con los húngaros, por ejemplo, ni con los polacos. Claro, porque son justamente los que están utilizando esta cuestión, y a ellos no les conviene quitarlo, claro. Exacto, pero por ejemplo, a ver, me reuní con un parlamentario, de hecho, joven, tendrá menos de 40 años, que él, por ejemplo, es la persona encargada del Comité de Derechos Humanos del Parlamento alemán. Y más allá de que es socialista, no es un socialista latinoamericano, es un socialdemócrata en el sentido de que está allí porque le importan los derechos humanos, sobre todo le importan mucho los derechos LGBT. Entonces es una persona muy abierta cuando viene una persona y les dice que hay violaciones de derechos humanos. Entonces es eso, es tratar de hablar con todo el mundo. Pero obviamente yo tengo mis posturas. No, y yo conozco tus posturas, y obviamente no vayan a creer que Jorge es socialista, por favor, porque yo creo que más bien estás haciendo énfasis en los socialistas justamente porque es como que lo que más se sale de tu zona de confort, ¿no? Pero fíjate, o sea, los socialistas en la teoría siempre hablan justamente de la cuestión de derechos humanos, ¿no? Y eso es lo que los llama. Entonces,
quizás por ahí es fácil convencerlos, porque les dice, mira, esta regulación, lejos de ayudar, baja el tema de los derechos humanos. Pero ¿cómo hace con un conservador? Con un liberal me imagino que también es fácil porque les dice, esto es antimercado. Pero ¿cómo hace con un conservador que dice, esto es una cuestión de seguridad? Porque parte, ¿no? Sobre todo cuando venimos con el tema del uso de criptomonedas, Jorge, se utiliza demasiado para actividades ilícitas justamente por lo rápido que es y por lo anónimo en cierta medida. Bitcoin no es anónimo 100%, pero es muy difícil dar con quién fue, digamos, que hizo la transacción y con quién la recibió. Entonces, del otro lado, ¿qué usas? ¿También el tema de los derechos humanos o te vas a algo más bien, no sé, relacionado a la seguridad? ¿Qué puede funcionar allí en ese aspecto? Bueno, básicamente cuando uno habla con una persona conservadora, el conservador también tiene que importarle la privacidad. Sí, ¿cuál es uno de los valores centrales de las personas que nos alineamos un poco más hacia la derecha? Es el tema de tu propiedad privada. Claro. Tu privacidad. Es el tema de que si es tu dinero, si es tu cuenta de banco, tú tienes el derecho a tener eso. Y más allá de eso, ¿en qué sistema vivimos? En el cual tú no puedes tener Estado de Derecho tampoco, rule of law. Si tu rule of law está comprometida por países extranjeros, si tu país extranjero puede violar derechos humanos en tu territorio, ¿qué queda para los demás? Entonces, un argumento más en ese sentido. Y con los liberales, con la gente de ALDE, también se habla, es como un tema también de libertad, tu libertad de nuevo. Entonces, eso es tratar de vender el mensaje de la manera en que sea más potable para cada facción política. Obviamente, uno defendiendo siempre los principios y los valores que uno tenga. Pero más allá de eso, en estos temas, mientras una persona crea en los derechos humanos, mientras una persona crea en los principios básicos de la democracia, ya si una persona es, por ejemplo, más socialdemócrata o menos socialdemócrata, ya es otra cosa. Pero con todo se puede dialogar mientras crean en los derechos humanos. Obviamente con Hungría, o obviamente con Turquía, o con Venezuela, o con Colombia en este caso, no se podría hablar. Sí, porque ya gente que, bueno, se va evidentemente a otro tipo de cuestiones. Sí. Tienes esta moción aprobada. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Jorge? ¿Esto se va a discutir en alguna otra plenaria y de allí para que se apruebe como tal y quede marcado en ley qué tiene que pasar? Exactamente. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahorita tenemos que trabajar directamente con la comisión, con el comité. Se tiene que hablar con el comité, se tiene que hablar con los parlamentarios, se tiene que hablar con los rapporteurs que estén asignados para este tema, porque se tiene que diseñar una moción como tal. No lo voy a mostrar porque no se ve en cámara, pero básicamente hay que, en la moción decimos que hay que crear instrumentos para evitar que ocurran estas violaciones de derechos humanos, instrumentos para defender la protección financiera y los derechos financieros de la gente. Bueno, en la resolución tiene que explicarse cuáles van a ser los mecanismos para que cómo van a ser construidos estos instrumentos, cómo el Estado va a generar mecanismos para proteger los derechos de estas personas. Y eso es lo que después lo que se somete ya cuando el comité aprueba el proyecto de su resolución, entonces esto es lo que después se somete a voto en la asamblea plenaria. Para que sea aprobado por el comité esta resolución, ¿qué necesita? Y para que después sea aprobado en la plenaria, ¿qué es lo que necesita, Jorge? Sí, bueno, básicamente para que lo apruebe el comité es trabajar directamente con el rapporteur. Esto es el comité de leyes y procedimientos, ¿no? Básicamente es eso, es aprobar un proyecto de resolución que ellos consideren suficientemente bueno. Sí, pero ¿quiénes son ellos? O sea, ¿son 5 personas? ¿De esas 5 necesitas 3 o son las 5? O sea, ahí es donde quiero que me profundice un poco. Sí, o sea, son más de 10 personas. Lo clave es tener el rapporteur, en verdad. Si tienes la persona, el rapporteur es el que escribe, básicamente. Claro. Entonces, es tener como la prueba de él. Tienes que tener la aprobada también, obviamente, la persona que es el primer firmante, es decir, la persona que está directamente patrocinando el tema. Exacto, y después que ya está eso, que es un proceso, toma unos meses también, se tiene que ir a plenaria, a la asamblea. Y ese es otro trabajo porque ya ahí no necesitamos 20, la mayoría necesitamos. Entonces, ya... ¿Y cuántos miembros hay allí? Yo no sé, si tienes una idea. No sé. Hay como 300 miembros. Como 300 y necesitas la mayoría. 300. O sea que ahí vas a estar unos cuantos meses yendo detrás de los parlamentarios, ¿no? Claro, porque a ver, esto es lograr cambios reales en la vida de las personas. Correcto. Porque mira,
por ejemplo, había la semana pasada unos señores que me caen buenísimos, son de Irán, pero le estaban pidiendo a los parlamentarios que firmaran la típica declaración que dice que están a favor de los derechos humanos de Irán y que las mujeres en Irán tienen que tener más derechos, cosas que todos compartimos, pero cosas que, ok, sí, todos compartimos esto, ¿ahora qué? What's next? ¿Qué resolución se va a emitir? ¿Qué política pública se va a emitir? Entonces, no hacemos nada con que la gente nos diga cuánto nos apoya, necesitamos que en verdad nos apoyen. Y esto es de verdad que nos apoyen, porque esto es crear instrumentos para proteger a los activistas. Entonces, claro, son meses de trabajo, son meses de advocacy. A ver, nos reunimos el otro día bueno, creo que como no es público todavía no lo puedo decir, pero con el jefe de una comisión de un parlamento, y él va a emitir una carta pública al Ministerio de Finanzas de su país para hablar de este tema. Entonces, después el Ministerio de Finanzas tiene por obligación, porque es una carta del Parlamento, hacer un chequeo de todo este tema. Entonces, claro, o sea, esto es cambiar directamente regulación, esto es directamente mejorar la vida de las personas y proteger los derechos humanos de forma directa. Jorge, sí, y ya esto para ir finalizando, si alguna de la audiencia que nos está viendo está en donde estén en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, quieren de una u otra manera apoyarte, ¿no? Porque dicen, mira, esto me parece importante. ¿Qué pueden hacer? Si es que pueden hacer algo. Sí, claro, no, hay dos maneras. Primero, depende de la capacidad que tenga, depende, depende de lo que quieran hacer, pero hay dos cosas que necesitamos. Primero, gente comprometida en hacer este tipo de activismo, gente que nos apoye, gente hasta como tú, que diga esto en los medios, que promueva este tipo de cosas. Y lo segundo es que hacer todo este tipo de trabajo requiere un esfuerzo intelectual grande, porque requiere leer regulaciones, escribir resoluciones, requiere entender con qué personas hablar, con quién no, requiere leer todos los reportes que han hecho las comisiones de derechos humanos de la ONU, las comisiones de cada parlamento. Entonces, si una persona está motivada por este tema, le interesa estos temas, tiene estudios en este tema, que se comunique conmigo. Si una persona es divulgador, comunica y también quiere apoyar, que se comunique conmigo. Y si una persona simplemente quiere entender de este tema, también, porque estoy dispuesto. Y si una persona es víctima de este tema, también que se comunique conmigo. ¿Por dónde se pueden comunicar contigo? Bueno, tienen mi mail. Si ponen mi nombre en Google, te puede salir mi mail, mis redes sociales. No es muy común ese nombre, ¿no? Exacto, entonces el que sale yo. Allí debajo tienen el nombre, entonces bueno, para las personas que se quieran poner en contacto con Jorge para ayudar de cualquiera de las 3 vías que él mencionó allí, sí. de verdad que bueno. Y más allá de eso hay otros 2 temas que estamos tratando. Nosotros también necesitamos 20, ahorita mismo el Council of Europe está rediseñando su política exterior con respecto a América Latina. Entonces nosotros también pasamos lo que se llama una recomendación de política pública por el asunto de Guatemala. En Guatemala tenemos el presidente o el gobierno no quiere admitir que perdió las elecciones. Y lo interesante es que el Tribunal Electoral de Guatemala desarrolló con la tecnología blockchain una manera de garantizar que el proceso no fue fraudulento. ¿Qué es lo interesante de esto? Que como en blockchain queda registrado el horario, el tiempo, la cadena de los votos, no puede ser manipulado como lo hacen en otros países, que agregan 1000 votos después de las 6 de la tarde. Entonces, digo 1000 bueno, debería haber dicho 1 millón. 1 millón, exacto. Entonces, nosotros básicamente escribimos una recomendación en este tema para el comité que está viendo los temas de América Latina. También lo firmaron más de 20 parlamentarios también, que era lo necesario. Eso fue introducido. Entonces, eso significa que oficialmente en la política exterior del Council of Europe sobre América Latina va a estar incluido este tema. Y nuestra propuesta es que se analice y si en verdad es efectiva esta tecnología, que yo creo que sí, pero no soy un experto, pero si en verdad es efectiva esta tecnología, que una de las recomendaciones sea que esta tecnología sea aplicada en todos los países de América Latina y que de una vez por todas los gobiernos empiecen a aceptar cuando pierden elecciones. Y que no pase que siempre que los gobiernos socialistas en América Latina pierden una elección, hacen trampa, no le dan el paso a la oposición y todo este tipo de cosas. Entonces, personas interesadas en ese tema,
Bienvenido también. Bueno, ya sabes, bien sea por el tema de las criptomonedas o incluso por el uso del blockchain para elecciones limpias, si están interesados, por favor, contacten a Jorge Raizati. De verdad que te agradezco mucho, Jorge, por haberme acompañado hoy en Gira a la Derecha. Gracias. Muchas gracias. Era Jorge Raizati, director de Alumni for Liberty, comentándonos sobre estas iniciativas, ¿no?, que está llevando a cabo en Europa y que evidentemente se están presentando como un gran éxito. Como les dije al principio, mientras hay gente hablando gamelote, por no utilizar otro término, bueno, si hay gente que está trabajando para tratar de generar el cambio que hace falta. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día lunes por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el lunes.